Nuevo bloque de En la Tecla, lo anunciamos en el comienzo del programa, la visita de Víctor Ubaltón del Instituto Venadense por la Memoria, Verdad y Justicia. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Mauro, bien. No, muchas gracias a vos, a ustedes por invitarnos, digamos. Bueno, en una fecha que quizás no toma tal relevamiento a nivel sociedad, digamos, que es el Día del Derecho a la Identidad, 22 de octubre, es una fecha importante por luchas que continúan independientemente del paso de las décadas, ¿no? Sí, exactamente, es el 22 de octubre desde el año 2004, que por ley del Congreso, el presidente era Néstor Kirchner, se sancionó como Día Nacional del Derecho a la Identidad el 22 de octubre, en homenaje a la labor que hicieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda permanente de los nietos, digamos, ¿no? ¿Por qué esto, digamos, y por qué sigue teniendo valor, más allá del paso de un montón de años que han pasado, no solo del 2004, sino desde el 76 para acá? Porque se calcula, según estudios, nunca hay la certeza del número. Cuando algunos quieren discutir el número, digamos, eso es imposible saberlo. Sí. Pero más de 500 chicos recién nacidos fueron apropiados por la dictadura militar a partir del 76. De esos más de 500 chicos, alrededor de 200 han podido recuperar su identidad y han podido conocer a su verdadera familia y conocer su verdadera historia. Quiere decir que hay más de 300 hombres y mujeres, hoy de alrededor de 45, 50 años, que están viviendo con una identidad cambiada. Digo, yo sé cómo me llamo, sé dónde nací, sé quiénes son mis padres, quién es mi familia. Digo, el derecho a la identidad es un derecho humano básico que todos deberíamos preservar. Y acá todavía hay más de 300 ya que fueron bebés apropiados, porque sus madres fueron secuestradas por la dictadura a partir del 76 y hoy tienen la identidad cambiada. Se llamarán Juan o Pedro o el nombre que tengan y su verdadero nombre y apellido es otro. Su verdadera sangre familiar es otra. Digo, entonces la labor de las abuelas y de las madres, más allá que hoy están muy viejitas, pero siguen estando y siguen participando, es que esos más de 300 chicos, en su momento, que hoy ya, como decíamos, son hombres y mujeres de alrededor de 50 años, puedan recuperar su verdadera identidad como un derecho básico fundamental. Y entre ellos, hijos de venadenses. Sí, mirá, nosotros tenemos 12 desaparecidos en Venado Tuerto, que cada 24 de marzo, bueno, se conmemora, se recuerda, pero también, más allá de esos 12 venadenses, vecinos nuestros detenidos desaparecidos, hay 3 bebés, 3 chicos que nacieron en cautiverio. Uno es el hijo o la hija de Alba Garófalo y Eduardo Plachi, el otro es el hermano o la hermana de Paula Cortázar, de Carolina Guayane, digamos. Y otro es el hijo o hija de María Laura González y Ricardo Machado. Todos estos compañeros fueron detenidos desaparecidos y las compañeras estaban embarazadas en ese momento. ¿Qué hacía la dictadura? Las compañeras que estaban embarazadas las cuidaban hasta el momento del parto, las hacían parir en maternidades clandestinas, muchas veces en lugares sumamente desagradables, sin ningún tipo de asepsia médica, digamos, y les robaban sus bebés y se los llevaban. Digo, conocemos infinidad de historias de chicos que fueron apropiados y después de muchísimos años pudieron recuperar su verdadera identidad. Y cuando se recupera la verdadera identidad, digamos que es a través de un dictamen de la justicia, que es la que lleva esa causa, no se le obliga al hombre o a la mujer de alrededor de 50 años hoy a que tiene que ir con su familia biológica. Se le muestran las dos realidades, se le dice cuál es su verdadera familia, quiénes son sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus abuelas verdaderas, y después esa persona libremente decide seguir donde estaba o ir con su verdadera familia, digamos. No es una presión ni no lo obligan a nadie a que tome otra identidad, sino que es uno de los derechos humanos básicos fundamentales, que es el derecho a la identidad. Entonces, una vez que se logra eso a través de la justicia fundamental, esto no es que a alguien se le puede ocurrir que este chico es hijo de fulano. Sí, sí.
no, no, es todo un trabajo judicial con todos los elementos técnicos, jurídicos y legales que corresponden, que se determina que esa persona, la identidad que tiene no es la real. De todas las dictaduras parecidas en cuanto a tiempos de esas décadas en Sudamérica, digamos, a muchos les llama la atención, viéndolos de afuera de otros países, más allá obviamente de las torturas, de las desapariciones, la apropiación de bebés, digamos. Como que parecía que lo otro era un escenario similar de las dictaduras, pero la apropiación de bebés como en un límite que no rompían el resto. Sí. O en líneas generales trataban de no romperlo, digamos. Exactamente, mira, acá en la Argentina, bueno, la dictadura del 76 fue la más sangrienta de nuestra historia. Lamentablemente hemos tenido como historia, como a lo largo de nuestra historia como país, un montón de dictaduras, del año 1930, el primer golpe de Estado, hasta el 76. Y fueron perfeccionando sus métodos. La dictadura del 76 adquirió los métodos de los franceses que utilizaron en la guerra de Argelia, de la tortura, de todo ese tipo de barbaridades que hicieron, fueron transmitidos a los militares argentinos. Y en el resto de Latinoamérica también se aplicó ese mismo método, digamos, para combatir al enemigo, entre comillas, interno que ellos veían, digamos. En esas épocas, yo soy bastante apasionado de la historia, digo, la famosa Guerra Fría, la guerra entre Estados Unidos o Occidente y Rusia, digo, el temor que le tenían al comunismo, que no estaba, el comunismo estaba en Rusia, digamos, no estaba en el resto de Latinoamérica. Pero en Latinoamérica, en la Escuela de las Américas, que era una escuela que pertenecía a la Academia West Point de Estados Unidos, que funcionaba en Panamá, los militares de toda Latinoamérica, llegado cierto rango para arriba, iban a recibir instrucciones a esas escuelas y ahí le bajaban todos estos métodos y la idea de combatir a todo aquel que se opusiera al gobierno de turno era considerado un comunista subversivo. Digo, eso pasó en toda Latinoamérica. En Argentina, a todas esas barbaridades y atrocidades, le agregaron la apropiación, el robo de bebés. Porque en esa concepción mesiánica que tenían los militares de ese momento, decían que querían salvar a esos bebés del destino de los padres. Digo, y nadie salva, nadie robándose un bebé, nadie le asegura un futuro mejor. Digo, y acá en esto quiero ser bastante claro, estos lo sabían, bueno, por supuesto, se supo después con muchos detalles, pero se empezó a saber, las madres y las abuelas a partir del año 76, 77, que empezaron a ver todo este tipo de cosas, y hubo una gran complicidad de la Iglesia Católica de ese momento. No de toda la Iglesia, pero por lo menos de alguna jerarquía, sabían que esto pasaba. Sabía que mataban a las madres y se robaban los chicos, y no decían nada o miraban para otro lado, lo trataban de justificar. Digo, estas cosas pasaron. Entonces, cuando primero a Alfonsín le arrancan las leyes de obediencia de vida y punto final en el 87, 88, si no me equivoco. Cuando gana Néstor, después de lo que fue el desastre del 2001, cuando Néstor gana las elecciones, bueno, asume como presidente en el año 2003, se logra derogar las leyes de obediencia de vida y punto final que no permitían juzgar a los autores materiales de todo este tipo de cosas. Pero ¿qué quedó? No permitían juzgar, esas leyes no permitían juzgar a los autores materiales. Pero ya cuando salen las leyes de obediencia de vida y punto final, en un retroceso importante de la democracia en la Argentina, por el Congreso de la Nación de ese momento, que el presidente era Raúl Alfonsín, queda afuera de esas leyes de obediencia de vida y punto final el robo de bebés. Digo, también el Alfonsín y bueno, todos los que estaban en ese momento también consideraban que eso era una gran aberración que no se podía permitir, el robarse. Digo, todo hace un mes, 2 meses atrás, todo el país estaba pendiente de qué había pasado con Logan, ese chiquito en Corrientes. Todo. Lo seguíamos, nos enterábamos y tratábamos de saber qué pasó. Digo, bueno, acá 500 se robaron. Se robaron 500, muchos de ellos fueron a parar a las familias de los represores. Muchos represores mataron a los padres y se llevaron los chicos y los criaron. Y algunos, muy poquitos, los han criado como corresponde y otros los han criado en algún momento haciéndoles notar que eran hijos de subversivos para ellos. Digo, y después hubo también el caso de familias que honestamente
adoptaron, un gesto de amor, creo, muy importante, adoptar a un bebé o a un chiquito de 1 año o 2. Digo, honestamente lo hicieron, después con el tiempo pudieron saber que ese chiquito que ellos habían adoptado tenía a los padres desaparecidos y la gran mayoría le contaron a los chicos cuando correspondía cuál era su verdadera historia. Digo, por eso es tan duro todavía la historia donde alguien vive 50 años de determinada manera, con determinada identidad, pensando que es, digamos, y en realidad no es el que es otra persona. Digo, esto es lo grave de todo esto. Víctor, recién mencionabas gobiernos, ¿no? Desde la vuelta a la democracia hubo avances y retrocesos según el gobierno y dentro del mismo gobierno, como el caso de Alfonsín, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde estamos parados actualmente con este gobierno que comenzó hace 10 meses? Bueno, con este gobierno, lamentablemente, que tenemos hoy en el país, que ganó las elecciones, eso es indudable, estamos muy mal, hemos retrocedido muchísimo en esta cuestión. Se cerró el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Qué significa eso para el televidente que nos está mirando? ¿Qué implica? Mira, en el año 77-78 vino un científico estadounidense, no me voy a acordar el nombre ahora, especializado en genética y se reunió con las abuelas, con las madres de Plaza de Mayo en ese momento. Y entre las madres y este científico, que era un especialista en genética de Estados Unidos, pudieron empezar a determinar de qué manera se podía hacer las cosas para saber la identidad tanto de los bebés y también la identidad de los cuerpos que aparecían muertos en determinados lugares del país o en muchos lugares del país. Digo, a partir de eso se hizo toda una campaña donde aquellas personas, las madres, padres, familiares directos de primer y segundo grado, que tenían un familiar desaparecido, dejaron una muestra de sangre. Venía el equipo argentino de antropología forense, que es una eminencia en el mundo en este tipo de investigaciones, se encargaban de recolectar una gota de sangre de cada uno para hacer el mapa genético de esa gota de sangre y para cuando apareciera algún cadáver de los tantos miles que han aparecido en todos lados, ellos pudieran cotejar el ADN de los dos y saber que esa persona era fulano de tal, digamos. Hace muy poquitos días se pudo determinar la identidad de un dirigente azucarero de Tucumán, que también fue detenido desaparecido el día del golpe, y hace muy poquito, eso fue en el 76, o sea, 48 años después, la familia pudo reencontrarse y saber que ahí en esa urna están los restos de su hijo, de su hermano, de su primo, digamos. Digo, hoy estamos muy mal porque se cerró el Banco de Datos Genéticos, se cerró la CONADI, que es la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad, que ayudaba en este tipo de casos, y también hay otros casos de cuando la gente es adoptada, muchísimas veces de muy buena fe, digamos. Pero bueno, mucha gente quiere saber su verdadera identidad. Y no tiene nada que ver con lo que pasó en la dictadura, pero bueno, la CONADI ayudaba a todo ese tipo de cosas. Orientaba, le decía, bueno, hay que hacer esto, lo otro, para que la gente pueda en algún momento saber quiénes fueron sus padres, quiénes fue su papá, su mamá. Digo, bueno, eso se cerró. Se están desfinanciando absolutamente a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Pero bueno, la Universidad de las Madres que se cerró en Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con lo que son los derechos humanos de la dictadura sobre todo, digo, este gobierno lo que quiere hacer es absolutamente sacarlo. Él está dispuesto, porque lo ha dicho, a destruir al Estado, pero dentro del Estado no se equivoca en lo que tiene que destruir. Destruye todas aquellas cosas que pueden servirnos y que nos han servido hasta ahora para que mucha gente pueda recuperar su identidad, para que mucha gente pueda reencontrarse con aquel familiar que fue detenido desaparecido. ¿Esperabas las visitas de legisladores de este gobierno a la cárcel, a represores y dictadores condenados, digamos? No, sinceramente no. Vos fijate que desde que están detenidos algunos, cuando se empiezan nuevamente los juicios, con todo el marco de la ley, a partir del año 2004-2005, creo. Bueno, algunos están condenados por terribles delitos, tienen 3, 4, 5 cadenas perpetuas, otros a 20, 25, 30 años, y durante los gobiernos de Néstor y Cristina a ningún legislador se le ocurrió eso, ni siquiera a los legisladores de Macri, digamos. En el 2015, cuando gana Mauricio Macri la presidencia, a ningún legislador se le ocurrió eso.
Lamentablemente a estos legisladores de La Libertad Avanza sí se les ocurrió esto, porque también, digo, muchas veces uno se queda con lo que dice el graph de la televisión, ¿no? Pero bueno, hay que investigar otras cosas también. Parece que muchos de estos represores, que son millonarios, porque se le robaron un montón de empresas, a un montón de gente se quedaron con bienes de los desaparecidos, y podemos hablar desde el televisor hasta la lamparita que se robaban de las casas, digamos. Eso es lo menos. Pero bueno, hay empresas que han puesto a nombre de ellos de algún testaferro y que hoy están funcionando y que dicen que algunas de esas empresas, de estos represores, son los que le han dado plata a estos legisladores de La Libertad Avanza para que puedan hacer su campaña. A cambio de que hagan todo lo posible para que puedan lograr en principio la libertad, la prisión domiciliaria. ¿Que dónde están? Están casi mejor que en una casa, están mejor que en la casa de muchísimos argentinos hoy. Digo, no es que están en una cárcel, como conocemos, como vemos por ahí por televisión alguna vez, donde vemos en qué condiciones inhumanas están los detenidos, ¿no? Más allá de lo que hicieron. O lo que... Es una casa quinta esto. Exactamente, tienen televisión, computadora, internet, no pasan frío ni calor, no pasan hambre, están atendidos sanitariamente. Pero lo que quieren es, como paso previo a la libertad, es lograr la prisión domiciliaria. Bueno, estos legisladores que fueron, no fueron nada más que estos 5, porque fueron en un vehículo del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, que autorizó el presidente de la Cámara de Diputados, que es Martín Menem, o sea, sabía a dónde iba, porque nadie va, ningún empleado del Congreso dice, hoy me llevo este auto y me voy a pasear. No, tiene que decir a dónde va. Exacto. Quién es, con quién va, todo ese tipo de cosas. Digo, me parece que son controles que el Estado tiene que hacer. Bueno, Martín Menem autorizó todo eso. Javier Milei no condenó este hecho, mucho menos la vicepresidenta Victoria Villarroel, digamos. Entonces, digo, creo que detrás de este desgobierno que tenemos hoy, se equivoca siempre para el mismo lado este gobierno. Tiene que ver con los sectores populares, tiene que ver con los jubilados, tiene que ver con la educación, de financiamiento de la educación. No pagarle un buen sueldo a los profesores, a los trabajadores de la educación, atenta contra el futuro de los pibes que están estudiando y atenta contra el futuro del país. Digo, ningún país se transformó en potencia sin la ciencia y sin el conocimiento y la educación. Digo, Japón es una potencia, más allá que lo ayudaron después de la Segunda Guerra Mundial, pero digo, porque los tipos tienen mucho conocimiento, tienen mucha ciencia aplicada, lo mismo Alemania, los países más desarrollados del mundo son los que más invierten en ciencia y en educación. Y acá, cuando se quieren cerrar universidades, porque bueno, la ex gobernadora de Buenos Aires dijo, los pobres nunca llegan a la universidad, con lo cual, ¿para qué vamos a hacer escuelas? Y después los pibes van a trabajar en alguna cosa que no necesitan. Sí, Changarín. Digo, ese tipo de pensamiento es el que lamentablemente este gobierno de Javier Milei está llevando adelante. Se produce en la Facultad de La Plata, creo que en 30 años, no sé cuántos años está tomada porque los pibes y los profesores quieren tener buena educación, como pasó en todas las universidades del país, como está pasando en todas las facultades y universidades del país. Digo, este gobierno se equivoca en contra de los sectores populares, en contra de los trabajadores, hay paritarias por decreto para los maestros, le saca el FONIT, el Fondo de Financiamiento de la Educación. Digo, no le aumenta a los jubilados, siguen cobrando una miseria, más allá que nunca cobraron una gran fortuna o un gran haber, digamos, pero con el haber que tenían en los años anteriores podían vivir un poco mejor que hoy. Hoy le sacaron los remedios de que antes el PAMI daba gratis. Cualquier tipo de autorización, ahora en muchos casos tienen que pagarla. Entonces, hoy los jubilados tienen que optar entre comprar todos los remedios que les recetan o comer. Digo, todos conocemos casos que van a una farmacia y le dicen, bueno, dame la que sea más necesaria para seguir viviendo, digamos, lamentablemente, ¿no? Y en vez de comprar todo un blister entero, compran 2 pastillas o 3. Digo, pues no les alcanza la plata. Es así. Y con la luz y el gas y lo que cuesta la comida, lo que cuesta vivir, digo, estamos viviendo una situación realmente complicada y en esta situación el gobierno, como digo, no se equivoca
hace todas las cosas para el mismo lado. Entonces, acá se desfinancian los organismos públicos que estaban al servicio de la gente. La justicia, los centros de justicia que estaban en diferentes barrios de las grandes ciudades, se desfinancian los organismos de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, la ESMA, todo lo que es el museo ahí, que es testimonio del horror. Digo, todo eso se desfinancia, se sacan, y porque también, digo, hubo un presidente que tuvimos del 2015 al 2019 que decía que los derechos humanos son un curro. Digo, entonces, para terminar con ese curro, entre grandes comillas, que es lo que dijo Macri y lo que dice Milei hoy, lo que hacen es desfinanciar todo. Y esto no sé en qué va a terminar. Lamentablemente creo que estamos en una situación realmente complicada como sociedad, como país, como todos, digamos, porque me parece que es muy, muy grave lo que está pasando hoy. Víctor, gracias por visitarnos, muy amable. No, por favor, gracias a vos, Mauro. Y bueno, y siempre las abuelas, sobre todo, las madres, ya están muy viejitas algunas. Hoy casualmente es el cumpleaños de Estela de Carlotto. También es el cumpleaños de Javier Milei, ¿no? Pero bueno, es el cumpleaños de Estela de Carlotto. Y yo digo, el de saber quién es uno, saber dónde nació, quiénes fueron sus padres, es una de las cosas más importantes que podemos tener en la vida. Más allá de la vida, por supuesto, que es el derecho humano básico. Pero digo, así que sigamos trabajando, y a todo aquel que tenga alguna duda, que no sepa bien qué pasó cuando nació, quiénes fueron. Muchas veces no hay fotos de la madre embarazada, ¿no? Pues claro, fueron apropiados. No hay fotos del chiquito, de la chiquita bebé, digamos. Entonces, bueno, todavía las madres y las abuelas son organismos que están abiertos para que cualquiera pueda plantear sus dudas, y ojalá en algún momento podamos recuperar los más de 300 hombres y mujeres hoy que se robó la dictadura. Víctor Walton, en el Día del Derecho a la Identidad, nos visitó en los estudios de Canal 12.